Muy bien. Vamos. 3 y 4, 7. Vamos a ver. La primera fila. Y ahora vamos. Bien. Gracias, presidente. Buenos días, Dalila Escobar, de Proceso. Preguntarle en primer lugar, estos temas que tienen que ver con la cuestión de los religiosos, la cuestión de seguridad. Usted hace unos días hablaba de no cambiar la estrategia. También en el informe decía que había todavía cosas por hacer. A nivel nacional, pues ha habido varios llamados de religiosos de diferentes estados, desde la cúpula, pero también desde quienes están en territorio misioneros. Lo llaman en primer lugar a un diálogo nacional. Afirman que es necesario, es momento de escuchar y que, alguno de los religiosos de hecho mencionaba la frase de que a nadie hace débil escuchar a los demás. Algunos mencionan que, pues es importante escuchar a familias de personas desaparecidas, a personas que viven de cerca este tipo de violencia. Preguntarle en primer lugar si usted considera que sí es necesario que se haga un diálogo y, en todo caso, si usted considera que se ha roto ese diálogo con al menos el ámbito religioso. Bueno, yo siento que se tiene que seguir escuchando a todos. El diálogo es permanente con todo el pueblo de México. No creo que en los últimos tiempos haya habido un gobierno que dialogue tanto con la gente, que esté cotidianamente recogiendo los sentimientos del pueblo. Solo que recuerde el general Cárdenas, y puede ser que otro presidente o gobierno, pero nosotros constantemente estamos en comunicación y dialogando. En el tema de la violencia, nosotros estamos convencidos de que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Y estamos convencidos de que la paz es fruto de la justicia. Y estamos convencidos que no se puede enfrentar el mal con el mal. Y estamos convencidos que fue un error grave, un crimen, el haber declarado la guerra a la delincuencia al inicio del gobierno de Calderón. Y esto tiene que ver con nuestras convicciones. Nosotros somos humanistas. Nosotros sostenemos que el ser humano no es malo por naturaleza, sino son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Que lo que tenemos que hacer es atender las causas de la violencia, que no se empobrezca al pueblo, que no se abandone a los jóvenes, que no haya una sociedad desigual donde una minoría lo tiene todo y la inmensa mayoría carece hasta de lo más indispensable, que no haya, en pocas palabras, pecado social. Y esto tiene que ver con la filosofía, con la doctrina de todas las religiones y también del pensamiento filosófico laico. Se puede probar científicamente. Entonces, los adversarios nuestros, como no han podido imponerse, ahora están queriendo que nosotros entremos a una polémica con las iglesias. No, hablando de lo mismo, amor y paz. Justo dos. Nos identificamos muy bien con el Papa Francisco y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?, de los conservadores que quieren ahora echarnos encima a las iglesias. No, que nadie se confunda. Si me piden que yo exprese cuál es mi dirigente social más admirado, al que respeto más por su entrega en favor de los desposeídos, es Jesús Cristo, que, de acuerdo a mi interpretación teológica, encabezó un movimiento en favor de los pobres. Y por eso los poderosos de su época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban alborotador, agitador del pueblo, y lo crucificaron. Y también por eso me identifico mucho con el Papa Francisco. Les voy a poner algo que acaba de decir el Papa Francisco, porque todo esto pasa como de noche, ¿no? A ver si me consigues un fragmento de una entrevista que le hicieron en Argentina, ¿sí?, o un periodista argentino, una periodista. Es un párrafo donde habla de los problemas de América Latina, pero es cosa también de buscar, lo recomiendo, su discurso de Ciudad Juárez, sus homilías o discursos cuando visitó México. Ningún dirigente político, religioso, había hablado con tanta claridad sobre los problemas de México como lo hizo el Papa Francisco en esa visita. Pero como no les convenía a los de las élites, no se difundió nada. Toda la crónica de su visita tuvo que ver con generalidades, que lo jaló una niña, que llegó mucha gente, pero sus intervenciones no se difundieron. Y eso que él dijo en ese entonces lo suscribimos nosotros, desde nuestra postura de Estado laico. Entonces no podemos nosotros confrontarnos con ninguna iglesia, y que los del PAN y del PRI
y de otros partidos, y Claudia X González, y los que están molestos porque tenían el negocio del aeropuerto y no se les hizo, los que ahora tienen que pagar impuestos y antes no pagaban, los que se sienten ofendidos porque actúan como fifís, que no lo son también, porque para ser fifí, como dicen en Veracruz, le zumba. O sea, tienen que tener pues avión propio, yate, vivir en las lomas, en Santa Fe, pero en la Toscana, en el Pedregal, nada de que si vives en la del Valle ya eres fifí, no. O sea, hay niveles. Entonces, que nadie se ofenda. Estamos hablando de los potentados. Y eso también, no de todos, porque hay gente que tiene dinero porque ha trabajado y además invierten y generan empleos y merecen respeto, y no todo el que tiene es malvado. Estos son los ultraconservadores, muy reaccionarios, que se sienten superiores, son clasistas, racistas. Ellos son los que están enojados, pero también se les va a ir quitando, y tenemos que hablar de esto para que las nuevas generaciones vayan haciendo a un lado todo ese pensamiento rancio y conservador, hasta los hijos de ellos, que conozcan una realidad distinta, que se salgan de esa burbuja de individualismo, de egoísmo, de sentirse superiores. ¿Llamaría entonces a que no haya un distanciamiento con el grupo eclesiástico? No hay, llevamos muy buena relación con todas las iglesias. Esto lo estoy viendo ahora porque los estrategas del conservadurismo están pendientes y están viendo por dónde, porque no les salen las cosas. Hacemos un aeropuerto, es una central camionera. Nadie lo usa, como si no se necesitara un proceso y no llevara tiempo, como cualquier obra. Negocios que se abren, que inician, como dicen los técnicos, el punto de equilibrio, ¿no? Lleva tiempo lograr el punto de equilibrio. Pero no, en contra del aeropuerto. No, tienen la nobleza de aceptar de que se trata de uno de los aeropuertos mejores del mundo, de los que últimamente se han construido, que lo hicieron en tiempo récord los ingenieros militares, que nos ahorramos 125,000 millones de pesos. No. La refinería, lo mismo. No tienen la nobleza de decir, llevaba más de 40 años que no se hacía una refinería, una obra así en el sureste, con una inversión de, 12,000 millones de dólares, que está todavía dando empleos a 30,000 obreros. Una refinería para procesar 340,000 barriles diarios. Claro que requiere de un proceso de prueba, pues ni modo que se inaugure, ya está el petróleo crudo entrando y ya se integra de inmediato todo el proceso y ya se está produciendo gasolinas. Eso lleva tiempo, se necesitan integrar todas las plantas, pero ya terminamos de instalar todos los equipos en 600 hectáreas, en 2 años y medio. ¿Quiénes hicieron esto? Mexicanos, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Pemex, y sobre todo obreros mexicanos, empresas mexicanas, la mayoría de las empresas. Y no, yo recuerdo que Calderón dijo que iba a construir una refinería. Me va a llevar un tiempecito explicarlo, porque yo ofrezco disculpas si se molestan, ¿no? Porque no hay que olvidar, anuncian con bombo y platillo de que van a construir una refinería. Y como tenían a todos los medios apergollados, fue una gran propaganda. Y pusieron a competir a los estados para ver qué estado ofrecía las mejores condiciones. Y ahí van los gobernadores todos a ofrecer. Aquí en Guanajuato es el mejor lugar, en Michoacán, en Tamaulipas, en Campeche. Bueno, allá en Guanajuato, en tu estado, hasta compraron un terreno. Ahí se quedó. Se quedó y lo pagaron bien, se rayaron. Entonces, en todos lados pusieron a competir. Eso tardó un tiempo. Y en los medios, hasta que deciden que van a hacer la refinería también en una ceremonia en Tula. Compran el terreno. ¿Y qué hicieron? La barda. Pero ni siquiera la terminaron. Y luego dicen, se suspende. Entonces, ahora, los que no dijeron nada, cuando se engañó y se derrochó dinero, son los que están molestos por lo de la refinería Olmeca. Y así, el Tren Maya. Imagínense, estuve ahora el fin de semana. No son propietarios los que tienen el amparo, hay gente desconocida, claro, vinculada a estos grupos de poder. Los mismos que presentaron los amparos para que no se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles. Y nos tienen parado, ya va para 3 meses, con todo el gasto que esto significa. Sin razón, porque, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que hay una destrucción ambiental. ¿Cómo es que se está trabajando en 1,450 kilómetros y no estamos trabajando en 100? Y qué casualidad que la destrucción es en donde
están las inversiones más fuertes y los intereses económicos en el tramo Cancún-Tulum, que además es donde existen menos vestigios arqueológicos, pero el propósito es que quedemos mal, que no podamos inaugurar el año próximo el Tren Maya. ¿Sería posible que pudiera no inaugurarse el próximo año? Claro que vamos a inaugurar el Tren Maya. Es un asunto de Estado. No es posible que un grupo de intereses creados corruptos le causen daño al pueblo y a la nación, porque se trata de presupuesto público. Imagínense lo que se está perdiendo cada día que pasa. Entonces, sí, vamos a terminar. Presidente, en turno. Pero a ver, el Papa, ¿qué dijo? Sí. Cambios más logrados y cuánto es lo que falta. Las cosas que yo hice no me las inventé, ni las soñé después de una noche de indigestión, no. Recogí todo lo que los cardenales dijimos en las reuniones pre-conclave que tenía que hacer el próximo Papa. Todos éramos conscientes que el próximo Papa estaba ahí, no sabíamos quién iba a ser. Entonces dijimos las cosas que había que cambiar, los puntos que había que tocar. Lo que yo puse en marcha fue eso que se pidió. O sea, original mío no creo que haya habido nada, sino que poner en marcha lo que se pidió entre todos. Por ejemplo, la parte de reforma de la curia terminó con la nueva Constitución Apostólica, Predicate Evangelio, ¿no? Que después de 9 años, 8 años y medio de trabajo y consulta, se logró poner lo que pidieron los cardenales, que ya se iba poniendo en práctica, porque los cambios se iban haciendo, ¿no es cierto? Y hoy día hay una experiencia desde el tipo de vista misionero, es decir, Predicate Evangelio, es decir, sean misioneros, prediquen la palabra de Dios. O sea, que lo esencial es salir. Curioso, en esas reuniones hubo un cardenal que dijo en el texto del Apocalipsis que tomó aquello de Jesús, dice, estoy a la puerta y llamo. Era para entrar. Si alguno me abre, entraré. Él dijo, Jesús sigue golpeando, pero para que lo dejemos salir, porque lo tenemos aprisionado. Y eso es lo que pidió esa reunión de cardenales. Y cuando fui elegido yo puse en marcha eso. Enseguida, a los pocos meses se hicieron consultas continuamente, se fue un primer texto, después se consultó un segundo texto, hasta que salió la nueva Constitución. Y mientras tanto se iban haciendo los cambios, ¿no? O sea, no son ideas mías, eso que quede claro. Son ideas de todo el colegio cardenalicio que pidió eso. Más allá de su humildad, ¿hay una impronta suya, hay una impronta de la Iglesia latinoamericana? Eso sí. ¿En qué cambió esta perspectiva? ¿En qué posibilitó esta perspectiva? Es decir, la Iglesia latinoamericana tiene una historia de cercanía al pueblo muy grande. Si tomamos las conferencias episcopales, ¿no? Primera, bueno, Medellín, después Puebla, después Santo Domingo, después Aparecida, siempre fue en diálogo con el pueblo de Dios. Fue muy cercana al pueblo de Dios la Iglesia latinoamericana. Y eso ayudó mucho. Es una iglesia popular, en el sentido real de la palabra. Es una iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizaba cuando el pueblo no podía expresarse y terminaba siendo una iglesia de capataces de estancia con los agentes pastorales que mandaban, ¿no? Cuando el pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso, terminó siendo protagonista de su historia. Y eso en la iglesia latinoamericana se dio bastante. Hay un filósofo argentino, Rudolf Kusch, que es el que mejor captó lo que es un pueblo. Y tiene sus libros sobre la filosofía de un pueblo. Y esto creo que es lo que vivió en parte la iglesia latinoamericana, aunque tuvo conatos de ideologización, ¿no? Por ejemplo, el instrumento de análisis marxista de la realidad para la teología de la liberación fue una instrumentalización ideológica a este camino de liberación, digamos así, de la iglesia popular en el sentido del pueblo latinoamericano, ¿no? Pero una cosa son los pueblos, otra cosa son los populismos. Acá en Europa continuamente lo tengo que expresar. Acá tienen una experiencia de populismo muy triste, ¿no? Hay un libro que salió ahora, Síndrome 1933, que muestra cómo se fue gestando el populismo de Hitler, ¿no? Entonces, a mí me gusta decir, no confundamos populismo con popularismo. Popularismo es cuando el pueblo lleva adelante sus cosas y en diálogo y es soberano, ¿no es cierto?, la soberanía del pueblo. El populismo es una ideología que se mete a reagrupar al pueblo en una dirección, ¿no? Y acá cuando le hablas de fascismo, de nazismo, entienden lo que es un populismo en ese aspecto. La iglesia latinoamericana tuvo, evidentemente, y tiene aspectos de sujeción ideológica en algunos casos. Los ha habido y los seguirá habiendo porque esa es una limitación humana. Pero es una iglesia que pudo expresar y puede expresar cada vez mejor su piedad popular, por ejemplo, ¿no? Su religiosidad popular, su misma organización popular. Cuando vos encontrás que a las patronales del Milagro de Salta te bajan los misas chicos desde 3.000 metros y todo para venir acá, hay ahí una entidad religiosa que no es superstición, porque se sienten identificados con eso. La iglesia latinoamericana ha crecido mucho en eso. Y también es una iglesia que supo cultivar las periferias, ¿no? Porque la verdadera realidad se ve desde la periferia, ¿no? Me llamó la atención una conferencia que escuché de una filósofa, murió ya, Amelia Podetti. La frase era esta: Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur. O sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma. O sea, las periferias nos hacen entender el centro. Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, anda a las periferias.
Las periferias existenciales, no solo las sociales, las existenciales. O sea, anda a los viejos jubilados, son periferias, anda a los chicos, de alguna manera te reflejan, anda a los barrios, anda a las fábricas, anda donde se juega el día a día, ¿no? Y ahí se muestra un pueblo, anda a la universidad. Pero ¿dónde están los pueblos, ¿no? Las periferias, ¿no? Los lugares donde el pueblo se puede expresar con mayor libertad. Y para mí esto es clave. Una política desde el pueblo, que no es populismo, es respetar los valores del pueblo, respetar el ritmo del pueblo, respetar la riqueza de un pueblo. Y ahí es donde usted ve, desde la periferia, la fuerza transformadora. Tal cual, ¿no? Y estaba pensando cuando usted hablaba de la iglesia latinoamericana, y Latinoamérica a partir de los últimos años empieza a mostrar también una salida distinta, digamos, una salida no neoliberal, sino justamente la construcción de un proyecto de sociedad mucho más inclusivo, ¿no? ¿Cómo ve a Latinoamérica como región? Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha del sueño de San Martín y Bolívar, ¿no? Que es el sueño de la unidad latinoamericana, con los valores latinoamericanos. Y por supuesto, siempre fue víctima y será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores, ¿no? Eso todos los países lo tienen, ¿no? No quiero... Más preguntar en el tema de lo que tiene que ver con la seguridad. En la parte de los religiosos hay dos planteamientos. Por un lado, por ejemplo, en el caso de Jalisco se habla, y ellos han declarado una paz fría, es decir, que saben que se operan, que sabe que pues incluso hay cobros de piso por hacer algunas actividades. En el caso de y que bueno, muchas veces no lo denuncian por temor a que pues obviamente están ahí en el pueblo y los pueden hostigar. En el caso de Zacatecas, por ejemplo, algunos religiosos plantean que sí se puede dar una especie, bueno, sí lo plantean, de amnistía a cambio de que pongan las armas. Preguntarle en el tema de la estrategia, más allá de la frase abrazos, no balazos, ¿cómo se define la estrategia? Si es en todo caso, porque algunos la ven permisiva, se permite que los delincuentes puedan actuar con tal de que no haya masacres a cambio. Es una idea que se tiene equivocada. Nosotros lo que estamos atendiendo son las causas de la violencia. No se hacía así. Era el predominio de las medidas coercitivas, del uso de la fuerza. Eso era lo que se ponía por delante. Y eso, regresando al Papa, es antirreligioso. Todo lo que tiene que ver con la violencia. Y en especial es anticristiano, teológicamente hablando. No puede, con todo respeto, un sacerdote, un obispo, un pastor, decir que se debe responder la violencia con la violencia. Es la ley del talión. Es el ojo por ojo, el diente por diente. No. Esto no significa que haya tolerancia. Todos los días detenemos a delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos. Ayer en Sonora detienen a 3 delincuentes famosos, un grupo de soldados, y los tienen sometidos, retenidos, y llegan 10 camionetas, 15 en número, 60 contra 10. El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo porque les estaban ofreciendo que si soltaban al jefe de la banda no les iba a pasar nada a ellos. Les estaba ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos y llegaron los refuerzos y sí hubo un enfrentamiento, perdió la vida un oficial del ejército, pero se detuvo a los dirigentes. Es muy fácil, como dice la canción de Silvio, no estar en ese sitio y desde aquí o desde el púlpito o desde la academia estar diciendo lo que supuestamente debe aplicarse o llevarse a cabo. Pero con este ejemplo de Caborca, de Sonora, que voy a pedir que hoy lo informen, pues lo que quiero dejar de manifiesto es que no significa tolerancia o que no se esté actuando. Claro que estamos actuando y hay resultados mejores que antes. Para que quede así claro, que se oiga bien, que se oiga lejos, desde que estamos en el gobierno hay una reducción del 30% de delitos del fuero federal. 30% de delitos del fuero federal. Ahora, en homicidios, que es fuero común, tenemos una reducción del 5%, lo más difícil que encontramos. Pero también la politiquería está queriendo hacer campaña en contra con estos temas. Entonces, es importante que se sepa, afortunadamente tenemos posibilidad de la réplica aquí y de informar, y la gente está muy consciente de lo que está sucediendo. Pero sí hay toda una campaña de desprestigio, inmoral, difamatoria, y son casi todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones. Ayer estaba yo viendo, no me acordaba, pero a pesar del COVID todavía, no olvido cosas. Hace como 2 años fui a Campeche y salió Alarraqui a decir
de que se casaba mi hijo, Andrés, en una hacienda, estas antiguas remodeladas, haciendas coloniales, famosa, y pues no se ha casado. Y entonces, pero lo que me llamó la atención, ¿se acuerdan lo que últimamente decía? De que lo que importa es decir mentiras, ¿no? Hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir, hay que mentir. Por eso lo de Goebbels, puede ser que no sea hitleriano, pero sí alumno de Goebbels. Y Goebbels, ya lo dije, pues fue durante muchos años el ministro de la propaganda de Hitler. A ver si no encuentras lo de cuando dice, porque esa es la estrategia, si se puede llamar así, es la máxima del AMPA, ¿no? de la política y del periodismo. La calumnia cuando no mancha tizna, y calumnia porque algo queda. Y estaba, sí, es Goebbels, hay hasta manuales sobre eso, pero desde antes se aplicaba eso en el periodismo. Se usaba muchísimo en la época de la dictadura porfirista, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es una donde dice, a ver si le encuentran, dice, me equivoqué, no se va a casar el hijo de Andrés Manuel, todo por las benditas redes sociales. Hubo reporte, presidente, de una agresión más a un religioso en Michoacán. Se hablaba del padre Mateo Calvillo Paz. Nada más a ver si tienen el reporte de su agresión. No tenemos. Nada, porque él lo había hecho público, que le habían golpeado y que, bueno. Afortunadamente no. Bueno, puede ser, pero no nos informaron. En la noche. Y ya nada más, como tocaba el tema de Dos Bocas, preguntar al presidente si pudiera haber un informe en torno a qué fue lo que hizo que se elevaran los costos del tema de la refinería Olmeca en Dos Bocas y, bueno, si habrá también exhibición de los contratos, si no hay opacidad en algunos de los que pudieron tal vez tener algunos convenios modificatorios para elevar los costos, nada más. No, se hizo en el presupuesto estimado, autorizado por el Consejo de Pemex. Ese es otro asunto también. El querer descalificar la construcción de la refinería, hablando o sosteniendo de que costó más de lo previsto. No. Está en lo que se autorizó por parte del Consejo de Pemex. Lo que sucede es que si se le agregan los impuestos, se le agregan obras adicionales como gasoductos y otro tipo de obras, pues sí, es mayor el precio. Pero para nuestros adversarios, si esa refinería la iniciáramos hoy, nos costaría 25,000 millones de dólares y no la tendríamos cuando más se necesita. A diferencia de lo que pasa en otros países. A ver, ¿por qué no pones otra vez pongan de favor? ¿Tienen lo de Alarraqui? A ver, ponlo de Alarraqui y luego la lámina sobre inflación energética en el mundo. Y ofrecemos disculpas, porque ya nos dedicamos a presumir mucho. Pero si no, los de la prensa fifí, conservadora, reaccionaria y corrupta, siguen y siguen y siguen y siguen, tratando de confundir. Aquí están, fíjense, las humildes fotos de la humilde boda de Andresito Junior. Ayer en Campeche, Hacienda Guayamón, cada noche entre 6,000 y 8,000 pesos. No hay duda. Primero los pobres. Este es ese señor, ¿cómo se llama? Alarraqui. Y como pues no hubo boda ni se usó el hotel de 6,000 la noche, 8,000, fíjense, a los 2 días. Es la vieja, ¿no?, perversidad. Cuando empezaron a ceder los medios, ¿no?, con el derecho de réplica, primero eran 8 columnas, ¿no?, para difamar, y luego, si acaso aceptaban la réplica, mandaban el escrito a la página 38 de la sección 6 del periódico. Pero aquí 2 días calumniando. Es un calumniador profesional, alumno de Goebbels. Fui víctima de dice después, de las benditas redes sociales. Subí una información que me llegó sin validar que fuera cierta. Nada, es lo mismo, es Goebbels. ¿Por qué no pones otra vez lo que decía de la mentira? Pero hay un Face, porque en las redes hay mucho ingenio de gente que nos está ayudando mucho, y un abrazo a miles de personas que trabajan contrarrestando a estos medios reaccionarios y conservadores que se oponen a la transformación. Es una donde aparece él diciendo, ¿sí?, que yo soy como Hitler, como Mussolini, como Franco. Y luego aparece él diciendo, me comparó con Hitler, porque también esa es otra característica de los conservadores. Se está en el debate y dice, no me insultes, pero no me insultes. Me estás insultando. No te estoy insultando. Es que hablo así. Pero tú me insultaste, tú me pegaste primero, tú iniciaste, tú fuiste. A ver si le encuentras. O sea, es lo mismo.
para que vean la hipocresía. Y aclaro, no, pero son sus palabras, son una entrevista, son sus propias palabras diciendo primero una cosa y luego quejándose. Y también con subrayado, tengo un profundo respeto a la comunidad judía, y tengo muy buenos amigos en la comunidad judía. Este es otro asunto completamente distinto. Es un poco lo de la iglesia, ¿no? Yo fui atacado por la iglesia, o para decirlo con precisión, por algunos jerarcas de la iglesia en el 2006, ¿no? Que hicieron campaña en contra. Un cardenal que está ahora jubilado fue a decir a Roma, al embajador de Estados Unidos en Roma, de que yo era un peligro para México y que tenía el gobierno de Estados Unidos que intervenir para frenar nuestros movimientos. ¿Dónde está esa información? En los cables de Wikileaks. Ahí están. Por eso defiendo a Sánchez, entre otras cosas, porque ahí se hicieron denuncias sobre violación de derechos humanos, sobre intervencionismo, sobre represión. Y ahora resulta que el periodista más valiente, profesional, con más arrojo, está en la cárcel y la gran prensa guarda silencio. ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la defensa a la libertad de expresión? Sí, pero son dos. Bueno, sí, pero esto es lo que dice él. Y luego dice que yo lo estoy comparando con Hitler. Si tienes el video o el audio de esto mismo. Sí, pero hay una entrevista que le hacen y él repite eso. Y hay un mensaje que pega las dos cosas de los simpatizantes de redes sociales que nos ayudan. Hace ese trabajo. Esa es la entrevista. Esto es lo que él dice. Que López Obrador es Hitler, es Stalin, Fidel Castro, dice. ¿Sí? Y luego, ahí mismo, en la entrevista que le hacen últimamente, dice, me compara con Hitler. Él sí puede. Yo no puedo decir que es hitleriano. ¿Cómo no lo voy a decir? Si tengo las pruebas. Él mismo se define diciendo que hay que decir mentiras y que tiene una expresión también muy buena, sobre todo para los que estudian comunicación. Dice, lo importante es la propaganda. Los intelectuales de derecha siempre cuestionan lo de la propaganda. Siempre. Se habla de que en la comunicación lo que se tiene que dar es información, no orientar, no concientizar, no hacer propaganda. Y él está diciendo, esto es propaganda. ¿Sí lo encontraron? Es que está interesante porque eso es más claro que todo. O sea, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Y hay que darle el crédito, a ver si es así. Ese es agosto de 2020, ¿sí? Decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini. Síguele. Es que uno es en el 20 y este es en el 22. El gobierno de López Obrador decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussolini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etcétera, etcétera, para dividirnos y vencernos. Tengo que decir que nunca un presidente me había ofendido. Usted me difamó diciéndome Hitler, Mussolini, Franco y Stalin. El gobierno de López Obrador. Bueno, vamos adelante. Mi nombre es... Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Miguel Óscar Pérez. Vengo del periódico La Última Palabra de Juárez y Cadereyta Jiménez en el estado de Nuevo León. Señor presidente, como usted lo sabe, estamos viviendo en el estado una grave crisis por la falta de agua. Tenemos 4 presas, de las cuales 2 ya están en agonía y la mayor de ellas ya está en un 40%. Aunado a este problema, es muy triste ver que la población se está peleando por una cubeta de agua. Están siguiendo las pipas. Hay colonias que han tenido un mes sin agua en las tuberías y hay muchos políticos que han aprovechado esto para hacerse publicidad y llevar pipas con sus imágenes ahí para dar a entender y hacer lo que usted decía ahorita, la propaganda. Señor presidente, pero hay un problema grave también. El gobierno del estado empezó a explotar los mantos acuíferos, los mantos freáticos, pero empiezan a repartir agua en pipas sacadas de esos pozos y conectan aparte por medio de bombeo el agua de estos pozos a la tubería y empieza a fluir el agua. Mas, sin embargo, este tipo de práctica no lleva ningún control sanitario, señor presidente. No hay un análisis previo de la calidad de esta agua. Y antes de venir aquí estuve yo con un experto en el tema y me comentó
que hay un problema ahí que pudiera detonar en un grave problema paralelo de salud a la falta del agua potable. Señor presidente, me dijo que hay metales, que pudiera haber metales pesados, que pudiera haber ¿me permite sentarme para continuar? Sí. Que hay metales pesados que pudieran dañar la salud, hay bacterias que pudieran también detonar en enfermedades gastrointestinales, como cólera también, hepatitis, y ya hay estos brotes en el estado de Nuevo León. Y hay muchos brotes de enfermedades infecciosas por medio en el sistema de gastroenteritis. Vemos que los productos que consumimos, como las Coca-Colas, como tantos productos que consumimos y trae los sellos y nos advierte, esto no pasa en Nuevo León. Las pipas del agua no se sabe de dónde vienen y no se sabe la calidad de los pozos que están siendo explotados para llevar a la población. He visto que gente lleva garrafones de agua potable, los lleva lo está llenando el agua de la pipa para consumo. Como le digo, ahí hay un detonante que pudiera ser de enfermedades, incluso no solamente gastrointestinales, sino de piel, incluso me han dicho que hasta de la vista, por hacer uso de esta agua, que no hay ningún control. Nadie analiza el agua, solamente la saca y la reparte, y es un problema muy riesgoso, muy peligroso para la salud de los nuevoleoneses. Y como usted sabe, la salud es una de las cuestiones primordiales para el ser humano y una de las prioridades para cualquier gobierno, incluyendo encima de muchas, así como de la economía y todo. Sin salud no hay nada de esto, no sucede nada. Señor presidente, la pregunta es, ¿puede su gobierno federal intervenir, sugerir, apoyar para que esto no suceda, para que se analicen las aguas y ver que realmente sean potables o para uso doméstico? Nadie le dice a la población si puede ser consumida, nadie se lo está diciendo, y porque nadie la está analizando. Yo quisiera saber si su gobierno, por medio del sector salud, pudiera hacer algo, pudiera intervenir, ya que parece ser que al gobierno del Estado ni le importa ni está prestando atención a este tema tan delicado. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros estamos dando seguimiento y apoyando en el caso de la falta de agua en Nuevo León. Voy a pedir hoy un informe, porque la vez pasada que se dio a conocer la manera en que se estaba ayudando y se estaba trabajando en coordinación con el gobierno del Estado, se expuso también el consumo de agua de las empresas, creo que 62, 63 empresas que tienen un consumo como de 500 litros por segundo, que podían ayudar para la escasez. Tengo la información que después de eso ya estaban ayudando, pero después de que se informó sobre este asunto aquí, otros se sumaron a entregar agua. Y no tengo información reciente. Voy hoy a hablar con el director de Conagua, con Germán Martínez, para que nos informe. Y si te parece, de acuerdo a tu propuesta, mañana nosotros damos información al pueblo de Nuevo León sobre la situación de la escasez de agua, y nos da tiempo el día de hoy también para comunicarnos con el gobierno del Estado y tener información para seguir actuando y, si es necesario, tomar otras medidas más drásticas. Porque no queremos imponer nada, tiene que ser todo por la razón, nada por la fuerza. Y sí están ayudando a los empresarios, pero también no es suficiente con el agua que ellos tienen asignada. También eso es importante que se sepa, que es muchísimo más lo que se requiere para consumo doméstico. Sí puede ayudar mucho, y quiero ver si ya se está implementando, el que el agua de la zona de riego, de la zona de los cítricos, se está ya destinando para el uso doméstico, porque esa sí es una cantidad, es un volumen considerable. Entonces, mañana, si te parece, damos un informe y se aclara si existe control de la potabilización del agua, si hay pues vigilancia para que sea agua sana y que no vaya a generarse un problema mayor. Si te parece, lo hacemos así. Claro que sí, señor presidente. Muchísimas gracias. Viene Germán Martínez mañana a informarnos.
Buenos días, presidente. Pedro Villeca, en el periódico Universal. Presidente, hoy publicamos una entrevista con Tatiana Cloutier, la titular de Economía, quien señala que las quejas en materia laboral por parte del gobierno de Estados Unidos que ha interpuesto contra México distorsionan el alcance del libre comercio de ambos países en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? ¿Esto ha afectado el tratado entre los tres países de Norteamérica? No hay problema, vamos muy bien. ¿Se tocará este tema en la próxima reunión que se tenga con Joe Biden? Sí, pero más que nada la reunión tiene carácter bilateral. Vamos a tratar asuntos de México y de Estados Unidos, desde luego tomando en cuenta a Canadá y a toda América. Pero es una reunión bilateral. Tenemos una cumbre para tratar los asuntos del acuerdo comercial, del tratado, en noviembre en México. Viene el primer ministro Trudeau y viene el presidente Biden en noviembre. Pero eso es para el tratado. La reunión del día 12, los encuentros, porque van a ser 2 o 3, tiene que ver con asuntos de integración, de mayor integración económica con respecto a las soberanías, el tema migratorio, la inversión para el desarrollo, las visas de trabajo y otros asuntos. Presidente, nada más para terminar este punto, ¿su agenda solamente va a estar el día 12 o se va a extender un día más? ¿Ya se tienen más pormenores sobre esta visita? Bueno, salimos el lunes, consideramos que nos alcanza el martes y nos regresamos por la tarde del miércoles. Presidente, como segunda pregunta, hace una semana fue asesinado un compañero periodista en Tamaulipas. El viernes pasado también una compañera que asiste a las conferencias, es Ana Mendoza, en Jalisco, sufrió un ataque. En ese sentido, en una entrevista, Fernando de Yarza, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, calificó como inadmisible el número de periodistas asesinados en México. ¿Cuál sería su opinión sobre este tema, sobre esta declaración? Pues es más de lo mismo, es la campaña de desprestigio en contra del gobierno de México. Estas asociaciones que hay de todo tipo, que aparecen cuando no les gusta un gobierno o no les conviene un gobierno, o protegen a medios de información de México que están también molestos porque ya no reciben subvenciones o el dinero de publicidad que se les daba. Pero esto es así, no es para rasgarse las vestiduras. Hace unos días di a conocer un encarte del New York Times hablando del super policía Genaro García Luna, y es el New York Times, y el Financial Times hace lo mismo, y el Wall Street Journal, y todos. O sea, estamos hablando esto de Assange, que no vale la pena que se ocupe el New York Times del asunto, o el Washington Post, o el Financial Times, o el País, y convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, para pedir, para llamar a que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hace, van a quedar manchados. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York, porque ya no es símbolo de libertad. Sí, lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump, le mandé un escrito, pero no puede haber silencio. Nosotros nos consta, los cables que dio a conocer hablan de el fraude del 2006, de cómo fueron distintos personajes a la embajada de Estados Unidos en México a confesarse. Eso que les estoy planteando del cardenal, ahí viene. Y no solo es México, es todo el mundo. Pero además, cuando se dio a conocer esta información, participaron varios medios, se pusieron de acuerdo en el mundo para dar a conocer toda la información, porque consideraron que era un aporte a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de expresión, para no continuar con el doble discurso, con las mentiras, con el estar declarando una cosa y estar haciendo otra. Entonces ahora lo dejan solo. Ya es muy tarde, ¿eh? Ya lunes hablamos bastante. Mañana. Una lista, 1, 2, 3, 4. Sin lista, bueno, mañana pues.